un proyecto igualito. Y mira qué dice: restablecer a las acciones de inversión los atributos económicos y sociales propios de las acciones comunes. Artículo 3. El canje se efectuará respetando la proporción de los valores nominales vigentes a la fecha. Idéntico a lo que yo presento el 2011. Idéntico. Pero no es materia de denuncia, pues. ¿Por qué? ¿Algo hay? Uy, no hay acciones. O sea que aquí, señor, hay alguien que esté excitado en la sala, señor. Hay alguien que esté excitado en la sala. Tranquilícese un poquito, que no se excite tanto, ¿no? Que guarde su expresión para otro momento. Entonces, esta es la realidad, señor. Siguiente, por favor. El proyecto presentado por Valderrama tiene ahí las adhesiones para quien dude, en facsímil, de Alba Castro, de Judith de la Mata, de Armas, en fin, ahí están todas, una tras otra, y las tuvo la comisión porque se le presentaron a la comisión, ¿no es cierto? Pero se nos ha dicho también, señor, que las acciones de inversión son un tema, y el canje son un tema sobre el cual la superintendencia del mercado de valores tiene serias objeciones. Yo quisiera que escuchen, señor, lo que el 3 de octubre de este año, en sesión de la Comisión de Economía preguntada por mí, y diciéndole que yo tenía familiares con acciones de inversión, que me dijera qué opinaba de las acciones de inversión. Quisiera que se escuche, señor. Dios mío. Acciones de inversión, Dios mío. Yo les digo siempre a mis alumnos de mercado de valores en las universidades donde enseño que es el único sitio del mundo donde existe ese tipo de acciones. Y no sé si lo recuerda el congresista Díez Canseco, pero en mi gestión como presidente del directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Valores, en aquel entonces, nosotros fuimos a través del MEF los que presentamos el proyecto de conversión de acciones de inversión en otros valores mobiliarios. El proyecto sufrió, a partir de ahí, una serie de cambios, modificaciones, eliminaciones, que hicieron que finalmente lo que saliera no fuese una ley que llevara de la mano a la empresa al cambio. Yo sí soy una fiel creyente de que deberíamos olvidarnos de las acciones de inversión y convertir estas en otros valores mobiliarios, en bonos convertibles en acciones de capital, en bonos simples, en lo que fuera. Y esa fue la intención del proyecto que alcanzamos en el 2006, pero lamentablemente no salió como quisimos. Muchas gracias a la superintendenta del mercado de valores. O sea, lo que salió en el 2006 no era lo que quisimos, es decir, sigue siendo un problema nacional, pero no, pues es la hija de Díez Canseco. Equivocada, la señora tiene apellido compuesto, le ha puesto. La señora Lilian tiene apellido compuesto, pobrecita. Entonces, ocurre, señor, la siguiente, que no solamente opina así la sociedad de la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Sabe qué, señor? Hay 7 empresas que han hecho canje de acciones de inversión o laborales por acciones comunes. 6 la han hecho usando la proporción entre valores nominales, desde el 2000 hasta el año 2011. ¿Y qué empresas, señor? Parecen bodeguitas. Buenaventura, nada menos. Milpo, Atacocha, Argentum, Volcán, Incatops, Cemento Lima, que no saben nada de negocios, nada, han hecho canjes. Increíble. Torpes, sonsos, también se le entregó a la comisión. Y porque se le entregó a la comisión, señor, el presidente de la comisión votó por un dictamen por el que no votaron otros 3 miembros de la comisión. No porque yo tenga apellido compuesto y el señor Lai sea un adorador de los de apellido compuesto, sino porque tiene criterio y porque no lo gana frente al problema el sectarismo.
La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué busca el proyecto, señor? Busca garantizar un buen manejo de fondos de pensiones de millones de peruanos. 2.000 millones de soles en los fondos de las AFP manejados nuestros. AFPs que ganan al margen de que nosotros ganemos o perdamos. ¿No es cierto? 2, promover transparencia en el mercado de valores. Porque en ninguna otra parte del mundo, como ha dicho la señora Lilian Roca, hay acciones de inversión. En ninguna otra parte del mundo. Increíble. Pero es un problema de la IG de Canseco. Tercero, desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo. Sí, efectivamente. Yo creo que se requiere prácticas de buen gobierno corporativo y transparencia. Y creo que eso es parte de una batalla por cambiar un capitalismo que es cada vez más inhumano, más brutal y más corrupto. Y que hay que buscar buenas prácticas corporativas. Y que hay que restituir derechos de miles de tenedores y herederos de acción, como los miembros de la Comisión de Comunidades Industriales de Arequipa. La siguiente, por favor. Es decir, hay casi 3.000 millones de soles, 3.000 millones de acciones de inversión, de las cuales las AFP tienen el 20% y se puede sostener que mi hija, que posee el 0.0021% de las acciones de Bacus, es el motivo de esta norma. Es decir, la siguiente, por favor, se puede colocar la restitución de derechos de 2.883 millones de acciones como motivadas por 12.030 acciones de inversión de Bacus. Eso es absolutamente insostenible. Entonces, señor, siguiente, el informe preliminar elaborado por la Secretaría Técnica de la comisión que preside el señor Lay y por la cual vota el señor Lay, esa es su observación, ¿eh? Su pequeña observación al punto 1 del análisis es si hay enriquecimiento y motivación indebida para beneficiar familiares. Y dice que no. El dictamen del señor Lay dice que no, que está infundada la acusación. Eso dice, infundada. Pero no solo dice él. Anterior, por favor. Lo dice 3 estudios. Uno de ellos es el estudio de Checopar. El estudio de Checopar es el estudio de empresas poderosísimas del país. ¿Y por qué he escogido el estudio de Checopar para pedirle una opinión? Porque quería la antípoda política. Quería que alguien que no tenga nada de vinculación conmigo y con lo cual he tenido múltiples conflictos, tenga una opinión. Y opina un estudio que esté especializado en derecho civil, un estudio que esté especializado en derecho constitucional, como el señor Avendaño, y un estudio de un penalista como el doctor Azabache, que ha sido procurador de este país. La siguiente, por favor. ¿Y qué dicen? El informe Lay dice: se advierte que el proyecto de ley es claro en establecer un ámbito general de aplicación, es decir, que no se reduce solamente una empresa en la que tiene interés particular directo o indirecto. Por eso ha votado el señor Lay. Y por eso no votaron los 3 que sustentan este supuesto informe, que ha sido suplantado en la fundamentación de hoy. El proyecto del señor Lay y de su comisión técnica dice: el análisis del proyecto de ley presentado por Díaz Canseco, tanto de su perspectiva literal como teleológica, permiten inferir que no se puede sostener que el mismo ha sido planteado por el Comité de Canseco para beneficiar a sus familiares titulares de acciones de inversión. Es decir, no se puede sostener que en tal iniciativa legislativa primaba un interés particular familiar en lugar de un interés general. Eso dice la comisión técnica del señor Lay. ¿Y saben por qué? Porque una de sus trabajadoras es esposa de un regidor de la Municipalidad de Lima y yo la manejo con los dedos de la mano. Por eso lo dice. La siguiente, por favor. El estudio Azabache dice que no se aprecia una posición que pueda reconocerse como relevante en la hija del autor de la iniciativa y que un cálculo bursátil más fino podría demostrar que cada tenedor de acciones de inversión individualmente considerado podría perder en el corto plazo en plata. Eso dice. ¿Y saben qué? Eso lo han suprimido
del documento que ustedes tienen en la mano. Busquen a ver si eso existe en el documento. No está. ¿Saben por qué? Porque los tres que han generado ese proyecto no quieren que los congresistas estén enterados de lo que dice la comisión técnica, la secretaría técnica de la propia comisión. La siguiente, por favor. El estudio Checopar y el estudio Avendaño dicen que no hay infracción al Código de Ética. El estudio Checopar dice, de acuerdo a lo expuesto, consideramos que la presentación del proyecto de ley 564 por parte del congresista Díaz Canseco Cisneros no constituye una falta disciplinaria susceptible de ser sancionada por la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República. Todo lo contrario, somos de la opinión que se está ante el legítimo ejercicio del derecho a la iniciativa legislativa. El señor Checopar, o el estudio Checopar, debe ser de apellido compuesto. Y el señor Avendaño, ¿qué dice? Dice, la presentación del proyecto de ley 564 no es una infracción legal, concretamente del Código de Ética Parlamentaria ni del reglamento, por lo tanto no puede haber sanción en razón de que no hay crimen sin pena ni ley. Eso dicen dos estudios. Por lo tanto, esas aseveraciones son clarísimamente precisas. ¿Cómo se pretende sostener que existe un conflicto de interés en este caso? En el dictamen emitido por la Comisión, no en la suplantación hecha, en el dictamen emitido por la Comisión. Con 6 argumentos. Que el proyecto propone la equivalencia entre acciones de inversión y acciones comunes, es decir, 1 por 1. Ya se demostró que no es cierto. La conversión propuesta incrementará el valor de las acciones familiares 15 veces, como dice Correo, o 1000%, es decir, 10 veces, como dice la denuncia. El canje otorgará a mis familiares la posibilidad de incidir en el manejo de Bacus. Con el 0.0021% van a incidir en el manejo de Bacus, mi hija, y con el 0.1% va a incidir en el manejo de Bacus la señora con la que estuve casada hace 25 años. El proyecto me beneficia directamente porque tengo un poder notarial. He reconocido, dicen ellos, que el proyecto genera un beneficio económico para mis familiares, y finalmente dicen que Bacus y la sociedad de la Superintendencia de Mercado de Valores sostienen que la conversión de acciones podría otorgar beneficios económicos a mis familiares. Todo esto es falso. Y vamos a ver por qué. ¿El proyecto propone equivalencia entre acciones comunes y acciones de inversión? No. Ni ese proyecto, ni los proyectos del APRA proponen esa equivalencia. Proponen, como dice ahí el texto, el canje de acciones de inversión por acciones comunes con voto, de capital con voto, respetando la proporción de acciones nominales vigentes al momento de efectuarse dicho canje. El reglamento de la ley establecerá los procedimientos para dicho canje. Y en Bacus son 10 acciones de inversión por una común. Esa es la realidad. Por lo tanto, el argumento es falso. Segundo argumento. El siguiente. Segundo argumento. La conversión propuesta incrementaría el valor de las acciones familiares en 1000%. Mi hija, propietaria de 12.030 acciones, de un total de 647 millones de acciones que tiene Bacus, solo Bacus, tiene 647 millones de acciones, mi hija con 12.030, o mi ex esposa con 90.000, de 674 millones de acciones, ¿cómo van a tener una capacidad de gestión en una conversión? Absurdo, traído los cabellos. Pero la Secretaría Técnica de la comisión que preside el señor Lay hace un cálculo de qué hubiera pasado si se hacía el canje cuando yo presenté el proyecto de ley. Y cuando yo presenté el proyecto de ley, en el mes que lo presenté, la acción de inversión valía 5 soles 90 en el mercado bursátil. Y la acción común valía 56 soles. Es decir, quien canjeara tenía que canjear 10 acciones de inversión por una común. 59 soles por 56 soles. Obviamente no hay ganancia monetaria, crematística. ¿Pero qué hay? Hay un papel con derechos, ¿no es cierto?
hay un papel con derechos y con liquidez para poder moverlo en el mercado y para poder tener garantía de la situación en la que uno está. Y esa ha sido la motivación de los 12 proyectos de ley que han habido en el Congreso y que hasta ahora no se logran. Tercero, el canje otorga la posibilidad de Mija a incidir en el manejo de la empresa. ¿Qué dice la Secretaría Técnica del señor Lay? Dice que el nivel que tienen de acciones hace totalmente improbable que pudiera incrementarse su valor bursátil por causa del proyecto 564. Pero dice algo más, lo que está puesto arriba. ¿Saben qué? De las acciones de inversión que tiene Bacus, la misma Bacus, a través de una empresa de la que es propietaria, que se llama Racetrack, y eso lo dice la comisión que preside el señor Lay, la empresa Racetrack es dueña del 89% de las acciones de inversión de Bacus. Dicho de otra manera, cuando las acciones de inversión de Bacus se convirtiesen en acciones comunes, el 89% de esa conversión la tiene la misma Bacus. ¿Quién le va a quitar el control de Bacus a Bacus? Si Bacus tiene el control del 89% de las acciones de inversión de su propia empresa. Parte de ellas, las que compró a ese precio vil, de 2 soles con 47 centavos de los que hablamos antes, de las AFP, a costa del Fondo de los Jubilados. El argumento es falso y ha sido eliminado del dictamen. Lo han sacado del dictamen. No lo han puesto ni siquiera como un argumento de defensa del acusado. Lo han eliminado del dictamen. ¿Para qué? Para que ustedes no se enteren. Para manejar la información como quieren. Qué parecidos a determinada prensa, ¿no? Pero en fin, falso. Cuarto argumento. El proyecto me beneficia directamente porque tengo un poder. ¿Un poder beneficia a alguien? ¿Uno gana un porcentaje por tener un poder? ¿O en un poder uno representa a terceros? ¿Y esos terceros siguen teniendo sus derechos o los pierden en función del que tiene el poder? ¿O el que tiene el poder tiene que actuar en función de los poderdantes? Cualquiera que tiene aquí dos de frente sabe que el que recibe un poder actúa en función de los poderdantes. Entonces, ¿me beneficia directamente porque yo tengo un poder? Totalmente traído de los cabellos. Falso. Quinto, dicen que yo he dicho que mi familia sí se beneficia económicamente. Y ahí está la frase que yo he usado. Y si quieren la pongo en sonido. Mi familia se beneficiaría como se beneficiarían los tenedores de los 647 millones de acciones. Sí, igual, exactamente igual que cualquier otro tenedor de acciones. Y ese beneficio no sería económico, no sería patrimonial en el caso de Bacus, sino sería de transparencia en los papeles. No mejoraría para nada su rendimiento ni el valor de sus acciones. Eso es lo que dije. Pero lo han convertido en que he dicho que sí se benefician económicamente. Cuando estamos hablando de un beneficio al interior del universo, de lo general. Por lo tanto, falso. Sexto argumento. Bacus ha afirmado que el valor de las acciones de Mija se incrementaría. ¿Por qué? Porque Bacus, como dice ahí, dice que se podría generar un incremento sustancial del precio de las acciones, principalmente en sociedades donde existen varios grupos de accionistas. Es decir, cuando en una empresa grupos de accionistas están peleando por el control de la empresa, el valor de las acciones podría subir. ¿Alguien va a competir por el valor de una empresa que tiene 647 millones de acciones con 12.000 acciones? Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Pero ese es el argumento. Y esto obviamente porque a Bacus no le gustó pues lo que dijimos sobre su gestión. No le gustó. Qué pena que no le gustó. Pero la realidad es esa. Esa es la realidad. Y eso es lo mismo, la siguiente, que lo que dice la superintendenta
del mercado de valores. La siguiente, por favor. En síntesis, señor presidente, no hay conflicto entre el interés nacional e intereses personales, ni se ha superpuesto el interés personal al interés familiar o individual. Han habido 11 proyectos antes del mío sobre este tema, y el criterio para canjear acciones de inversión por acciones comunes que se propone es el mismo que se ha usado en la absoluta mayoría de canjes voluntarios realizados a la fecha y que se ha propuesto en la mayoría de los proyectos de ley, incluyendo los de la bancada nacionalista del Congreso anterior. Idéntico a ese, idéntico, y no tienen por qué avergonzarse, porque es un planteo de la defensa de un derecho. Y entonces, absurdo pretender que una ley que se refiere a 2.883 millones de acciones tiene como motivación a una joven que tiene el 0.0004% del total de acciones de inversiones que hay en el país. De manera tal, señor, de que no hay tal conflicto de intereses en este terreno, ni hay un manejo indebido en este campo. Por ello es que creo que queda claro que esta acusación no se sustenta. Y lo que ha pretendido hacer el ponente del supuesto dictamen en mayoría es colocar un conjunto de elementos que no están en el dictamen y hacer referencia a un proyecto presentado el año 2005 y hablar de visitas producidas en el 2005 y hablar de un asesor que fue asesor de la comisión investigadora ¿de qué? De los delitos económicos y financieros. ¿De quién? De Alberto Fujimori. Y presentan una asesoría del 2001 al 2002 como mi asesor permanente, mi pata del alma. Alguien ha llegado al extremo de decir que en Ibiza hace no sé qué o no sé cuántos. Yo me voy a preguntar ahorita qué hace el señor Montesinos, que fue asesor de no sé quién. O me voy a preguntar qué hace el señor Lambert, que fue financista de no sé quién. O me voy a preguntar qué hace el señor Idiáquez, que fue el jefe de seguridad de no sé quién y capturado en un yate en México lleno de coca. Es decir, los que estuvieron con alguien son responsables de cada uno de sus actos. ¿Qué es esto? Esto es una acusación política. Esto es una pretensión de imponer una definición y una relación a un hecho legislativo de carácter político. Por ello, señor, me queda meridianamente claro que los criterios para sostener este proyecto son absolutamente sustentables, son nacionales, no tienen intereses familiares. Es un hecho complejo, pero espero que haya quedado claro en este terreno. Siguiente, por favor. Yo no hice explícitas las vinculaciones, dicen. No hice explícitas las vinculaciones. No hice explícitas las vinculaciones. Dicen, le es reprochable éticamente, y eso sí lo firmó el señor Lay, con eso sí estuvo de acuerdo el señor Lay, y yo estoy en desacuerdo, ¿no? Ese es el punto que tiene de acuerdo el señor Lay con este tema, es que me es reprochable éticamente no haber sido transparente al hacer explícita la vinculación de su exesposa e hija con su proyecto de ley, por las acciones de inversión que poseían y por su propia vinculación al ser administrador de las acciones. La siguiente, por favor. Para eso hay que utilizar 3 instrumentos para interpretarlo: el Código de Ética Parlamentaria, la Ley de Procedimiento Administrativo General y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. La siguiente. ¿Qué dice el Código de Ética Parlamentaria? Aquí está, en el ejemplar de la Constitución. Artículo 4º, inciso E. Son deberes de conducta del congresista los siguientes: en caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá ser explícitas tales vinculaciones. ¿En qué casos? Cuando discute temas, investigaciones, debate
o aprueba leyes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Hemos debatido la ley? No. Ni siquiera se ha puesto en agenda de la Comisión de Economía. Ahí está la carta del señor Fernando Andrade. ¿Se ha puesto alguna vez en agenda el proyecto para debatirlo? ¿Se ha siquiera discutido ponerlo en agenda? No. Pero no importa lo que diga el código. Aunque el código dice que se pone en conocimiento cuando se debate o se vota. No importa. Hay que hacerlo antes, cuando se presente el proyecto de ley. Yo reto, en mi ignorancia, a cualquiera del Congreso a que me presente un solo proyecto de ley, uno solo, en el cual el ponente diga que tiene un conflicto de intereses en el proyecto. Uno. Yo creí que lo había hecho el congresista Mulder, porque me contó que había presentado un proyecto de ley para aumentar las pensiones de la 19.990 y que su mamá tenía pensión 19.990. Y entonces me puse a revisar el proyecto y no dice. Pero además, tampoco acusaron por eso a dos congresistas de Arequipa a los que le hicieron una imputación de conflictuar, ¿no es cierto?, sus intereses personales con un proyecto o varios proyectos que habían presentado. ¿No les preguntaron eso? ¿No les plantearon ese tema? Ese tema de haber hecho público previamente el asunto, tampoco se lo plantearon al señor Romero. Al señor Romero lo que le dijeron es: usted tiene tal número de concesiones y ha presentado un proyecto para una zona en concreto que es Madre de Dios, ¿no es cierto?, donde usted tiene las concesiones y ha obtenido determinado beneficio. No le dijeron: usted en el proyecto de ley no ha propuesto. Le demostraron un conflicto de intereses. Pero el informe que está presentado y por el que votó el señor Lai dice que no hay, que está infundado el conflicto de intereses. Tiene su observación respecto a si se ha hecho público o no, porque tiene una interpretación de en qué momento. Uno puede interpretar el momento como le parece. Puede ser que uno tenga ese criterio lógico, puede ser. Pero la Ley General de Procedimientos Administrativos, en el artículo 203, dice sobre el principio de la potestad sancionadora administrativa: la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales. Artículo 4, tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. No se puede extender la interpretación ni hacer analogía. Eso dice la ley. Lástima. ¿La queremos cambiar? Cambiémosla. Pero la ley dice que tiene que ser taxativo lo que está colocado en la tipificación y que no cabe interpretación analógica o extensiva. La siguiente, por favor. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Dice que el principio de taxatividad tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo, no solo para casos penales. Y que esa taxatividad, ¿no es cierto?, implica que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente, prohibiéndose la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. Está clarísimo, señores, clarísimo. Si queremos cambiar las cosas y queremos cambiar el código, cambiémoslo. Yo voto a favor de cambiarlo. Pero si lo quieren cambiar para Díaz Canseco, porque tiene apellido compuesto, porque es blanco, yo no me atrevería a comparar mi piel con la del señor Mulder, ¿no? Y claro, yo no he estudiado en el colegio suizo, y tampoco tengo nombre extranjero,
pero no me avergonzaría tener nombre extranjero, ni lo maltrataría tampoco por tener nombre extranjero, ni me burlaría de que tenga nombre extranjero. No es mi estilo, no es mi forma de encarar las cosas. Y por eso, señor, mis conclusiones son muy puntuales y muy claras. Y se asemejan en gran parte a la del señor Lay. El señor Lay ha firmado el dictamen diciendo que no está de acuerdo con el punto 1. Yo le rogaría que lean el punto de análisis 1. El punto de análisis 1 es el que dice que está infundado el hecho de que hay beneficios personales, familiares, etcétera, etcétera, y la mezcla de lo personal con lo nacional. Es decir, que lo personal no prima sobre lo nacional. Eso es lo que dice el punto 1 del análisis. Y el señor Lay dice que no solo no está de acuerdo con el punto 1, sino que tampoco está de acuerdo con la sanción propuesta. O sea, no está de acuerdo con la suspensión. Su propuesta era que me llamaran la atención por no haber sido transparente. ¿No es cierto? Esa era su propuesta. Pero esto se ha convertido en otro informe. En otro informe que no tiene texto, que no está escrito, que es un PowerPoint sacado de la manga para sustituir lo discutido en la comisión y para traer aquí nuevas imputaciones. ¿Para qué? Para seguir alargando este linchamiento político. Y por eso, señor, yo dije que yo no aceptaba que esto continúe más allá de hoy. Y comparto con el señor Lay, curiosamente, en este terreno, algunas de sus conclusiones. Pero además, me queda claro que el proyecto tiene una aplicación general, que de aprobarse el proyecto, el canje, como lo dice el propio estudio, sería un canje con pérdida inmediata de dinero, pero sería un canje con ganancia en el sentido de que uno tiene un papel más seguro y más transable. Y finalmente, a mí me importa poco lo que pase con las acciones de mi hija, si tiene que ver con el beneficio de una gran mayoría. Porque yo no he venido aquí en función de las acciones de mi hija. Yo no he venido aquí para hacer una movidita para ganar 2 meses adicionales de sueldo. Ese no es mi estilo. Tengo 45 años en la actividad política y jamás le he bajado la cabeza a ningún primer ministro, a ningún ministro de Economía, a ningún ministro del Interior. Han dinamitado mi casa, han ametrallado mi auto, han intentado secuestrar a mis hijos y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me voy a vender por 50.000, 100.000, 150.000 soles? Después de haber discutido la ley de regalías mineras y que me fueran a visitar a mi oficina los jefes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, a decirme, aceptamos la ley de regalías, pero ¿cuál es el canje tributario? Les damos regalías, pero ¿cómo nos reponen en tributos? ¿Sabe qué le dije, señores? Se han equivocado de oficina. Háganme el favor de salir, busquen por aquí al costado a ver si alguien nos atiende. Entonces, aquí cada cual votará de acuerdo a su conciencia, espero que cada cual votará de acuerdo a su conciencia, no votará de acuerdo a un criterio de orden partidaria, etcétera, porque sería penoso. Y yo creo haber demostrado que así actúo. Opiné sobre una persona que milita en otra organización, que se salió de esta, vino con nosotros, regresó a esa organización, y él podrá decir si yo le he pedido algo alguna vez, o me he acercado a decirle yo estoy arreglando tal o cual cosa. Voté a favor de otra persona que pertenece también a otro grupo político porque creía claramente que era una maniobra política. Y voté en contra de un informe donde se presentaba un tema que la Fiscalía ya había resuelto, y me pronuncié en contra. Y en otros casos voté a favor porque creía que era así. Ojalá aquí cada cual vote así, con esa capacidad de libertad de conciencia. Y por eso, señor presidente, es que creo que este es un tema que está meridianamente claro. Si me quieren juzgar por haber presidido la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros, que me sancionen, me voy contento.
Si me quieren juzgar por haber mandado a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva a la cárcel, por haber colocado dinero del Perú en el BCCI, me voy contento. Si me quieren sancionar por el mal uso del dólar MUC y la denuncia contra 5 ministros de Estado en la época del dólar MUC y por meter preso a uno de ellos, me voy contento. Si me quieren denunciar por denunciar al señor Dubois por 400 y pico de millones que costó el salvataje del Banco Latino, me voy contento. Pero aquí, señor, no hay un pesetero. Aquí hay una persona de principios. Muchas gracias, señor. Bien, ha pedido por alusión el congresista Juan Díaz Dios. Gracias, presidente. Hemos esperado pacientemente que termine una lista de imprecisiones del señor Díaz-Canseco y pongo de testigos a todos que cuando él hizo el reto público, supuestamente le pedí la interrupción y no me la dio, porque es pura pose. Yo lo reto en todo caso, presidente, públicamente que me presente esa denuncia, esa acusación por usurpación de funciones. Lo reto públicamente, señor. Pero mientras tanto le voy leyendo algo. Artículo 55. El presidente, el vicepresidente, el secretario de la comisión, respetando dicha prelación, sustenta el dictamen o el informe recaído sobre la posición sometida a su consideración por no más de 10 minutos. La comisión está facultada para delegar la referida sustentación en alguno de sus miembros. Yo soy secretario de la Comisión de Ética, no he usurpado funciones y lo reto públicamente a que cumpla con su amenaza. Yo inicié la sustentación, presidente, ya decía que voy a cumplir con mi deber sabiendo que venían denuncias, sabiendo que venían represalias, pero yo no le tengo miedo. Esa forma de debatir medio matonesca, de alguna manera explica lo que dijo el conocido canciller del terror, de que en efecto el señor que está siendo investigado en materia de la acusación fue el que preparó la hoguera para que venga Abimelio Guzmán y prenda esa hoguera. Yo creo, presidente... Congresista Mavila, está pidiendo el retiro de la palabra, congresista Pandillo de la congresista Mavila. Sí, ¿qué parte, presidente, con todo respeto, para retirar la palabra a efecto de que continúe el debate? No he retirado nada, quiero que me diga qué parte para retirar la palabra. Congresista Mavila, haga uso, dele audio. Señor, no es legítimo que en este Congreso de la República un congresista se refiera a otro diciéndolo matón. Señor, le solicito que retire ese adjetivo, señor, por pedagogía política. Señor congresista, solicito para que continúe este debate que retire la palabra de consideración ofensiva. Sí, una precisión nada más, presidente, no le he dicho matón. Yo he dicho costumbre matonesca de andar amenazando. Congresista, le he pedido que retire la palabra. Haciendo esa precisión, presidente, retiro esa interpretación que se ha hecho. Concluida el incidente, se da por superado. Continúe. Gracias, presidente, pero lo importante aquí es que no se quiera desviar la atención del debate. Aquí lo que tenemos que ver y analizar, y efectivamente de acuerdo a la conciencia de cada uno, es en primer lugar si está aprobado o no que hay un conflicto de intereses. Recuerden que el señor Díaz-Canseco tiene un poder, o tuvo un poder al momento de presentar ese proyecto de ley para no solamente para su hija, también para la ex esposa. Ya no son solamente 12.000, son 12.000 y pico acciones más 90.000 y pico, y ahora sabemos que su amigazo del alma, asesor, que seguramente también participó en la elaboración del proyecto de ley, y eso se puede deducir de todas las visitas que hace el señor Berkemeyer, tiene más de 3 millones de acciones. Hemos demostrado, presidente, la ganancia, que no está solamente en el canje, porque el propio Díaz-Canseco, por cierto, ha dicho en su participación, estos simples papeles que no valían nada. Efectivamente, las acciones de inversión para él son simples papeles, presidente, y lo que pretendía es que sean papeles con un valor, pretendía que el negocio continúe, pero he demostrado que solo en la especulación desde el momento que presenta el proyecto de ley, el valor de las acciones de inversión se disparan y por supuesto que gana su familia y por supuesto que gana dinero su amigo. Siendo esto así, presidente, la pregunta será, entonces, ¿es ético o no es ético que el congresista haya mantenido en secreto este tema? El congresista, yo lo he dicho, presenta unos informes de abogados de parte. No son informes independientes, no forman parte del comité consultivo de la Comisión de Ética. Estamos preguntando entonces si es correcto decir que es ético, presidente, presentar un proyecto de ley que beneficie a mis familiares con la condición de que me quede callado.
de no decir nada, de no participar en el debate. Yo creo que no es así. Y la Comisión de Ética, de la cual formo parte, y existe solamente, bueno, en realidad un informe en mayoría, tenía dudas si es que se iba a presentar o sostener ese informe en minoría, teniendo el semejante escándalo de haber supuestamente falsificado, no sé, engañado al congresista Castañino para que firme ese informe, porque es sumamente grave. Y reitero, lo tendrá que investigar la Comisión de Ética. ¿Cómo es eso que un informe que supuestamente están presentando congresistas de la Comisión de Ética termina en manos del congresista Díaz Canseco? Y no es casualidad, por cierto, que el informe de minoría sea tal cual lo dicho por el congresista Díaz Canseco. De manera, presidente, que acá no hay mucho más que decir. Si me pide una interrupción, con todo gusto, el congresista Tejada. Mira, le vamos a dar uso a la palabra porque está en alusión. Le vamos a dar uso a la palabra por alusión. Luego le damos la palabra al congresista Tejada. Gracias, presidente. Simplemente estábamos precisando que solamente existen, en todo caso, 2 informes. No, como dice el señor Díaz Canseco, que existe otro informe confundiendo o intentando confundir al Congreso de la República con lo que es un proyecto de dictamen. Que somos parlamentarios ya después de año y medio, sabemos perfectamente, señores, que eso no tiene validez hasta que lo firman los congresistas. De verdad, presidente, que de verdad el señor Díaz Canseco tiene muchísima experiencia, hartísima experiencia, de repente tiene mejores dotes de orador que yo, seguramente, pero no tiene más autoridad moral para sostener en este pleno una posición. Eso yo discrepo absolutamente con el señor Díaz Canseco. De verdad, presidente, que estando probado, en primer lugar, que existió conflicto de intereses, que no lo hizo público afectando el principio de transparencia, por lo tanto la conclusión lógica debería ser que faltó al Código de Ética y por lo tanto, aplicando la misma regla que aplicamos al congresista Eulogio Romero, proceder con la sanción propuesta por la Comisión de Ética. Gracias, presidente. Bien, congresista Tejada. Presidente, yo quiero rechazar tajantemente esa insinuación maliciosa del congresista Díaz Dios de que el congresista Valencia y mi persona no hemos presentado ese informe en minoría. Ellos han querido montar una investigación, hacerle una nueva denuncia al congresista Díaz Canseco, involucrarnos a nosotros 2 en esa denuncia, seguramente como parte de esa persecución política y en mi caso con algunas otras intenciones seguramente de otros miembros de esa comisión. Pero yo lo rechazo totalmente, veremos la investigación y aprovecho, presidente, para decir que muchas de las cosas que vi ahí de la presentación del congresista Díaz Dios nunca los había visto ni en la Comisión de Ética ni en el informe. No sé de dónde han salido una serie de datos de 2005, de 2006, de personajes que nunca vimos. Entonces sí me parece mal, me parece inadecuado, presidente, que una persona se le encargue sustentar un informe y cuando lo sustente presenta elementos que no están en el informe y que no han sido vistos por los miembros que aprobaron ese informe. Gracias, presidente. Bien, mire, usted ha sustentado, ya hizo la alusión y hablo. Mira, tenemos una lista, señor, tenemos una lista de oradores y le voy a pedir que le conceda una interrupción, si no, no vamos a poder avanzar. Usted ha sustentado el dictamen, congresista. Y al haber sustentado el dictamen, todos le van a aludir en su defensa. Dele. Congresista Saavedra, pedirle usted la palabra. Gracias, presidente. Con su permiso, le concedo la interrupción. Bien, tiene la interrupción, congresista Díaz Dios. Gracias, presidente. Muy breve. Puede ser que el congresista Tejada no tanto será porque en el momento que debatimos estaba de certificado médico, presentó un certificado médico, estaba ausente. De repente por eso. Pero yo no he hecho ninguna acusación maliciosa, estamos diciendo la realidad. Existe una denuncia en este momento investigándose en la Comisión de Ética de que el informe o el dictamen en minoría que debería ser sustentado y redactado solo por congresistas de la Comisión de Ética estaba en manos, al parecer, del congresista Díaz Canseco o de su personal. Eso es lo que hemos dicho para conocimiento de todos. Bien, congresista Saavedra. Gracias, presidente. Yo quiero empezar diciendo, presidente, a nosotros nos ha elegido el pueblo para venir a legislar. No nos y para venir a representarles y fiscalizar.
no nos ha elegido y no han ido a engañar al pueblo en hora de campaña para venir a atacarnos entre nosotros. Yo quisiera preguntarles, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Yo respeto muchísimo a mis colegas de la Comisión de Ética. Respeto a todos. Pero sí vengo con valores y con principios que nunca voy a dejar de hablar esas cosas. Porque para eso me ha elegido mi pueblo, para venir a legislar tantas necesidades que tenemos en las zonas rurales, en las zonas que nunca ha llegado algún gobierno. Para eso nos han elegido, para venir a responderles, a respaldarles su sufrimiento que tiene nuestro pueblo. ¿Por qué lo hablo eso, colegas? Porque yo vengo de una zona rural sufrida y no me avergüenzo de decir que soy de un centro poblado, pero me da vergüenza dar este ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, como padres de la patria. Y como mujer, quiero empezar diciendo, en primer lugar, presidente, expresar mi rechazo y observación al señalamiento que se hace el punto D, ubicado en la página 7 del informe, en mayoría de este caso. Allí se señala el término de bancada humanista. Yo quiero rechazar ese término despectivo. En el Congreso de la República nunca ha existido una bancada humanista. Hubo en el periodo parlamentario anterior una bancada nacionalista y hoy existe una bancada de Gana Perú. Por ello, señor presidente, solicito que se retire del informe en mayoría las palabras bancada humanista. En segundo lugar, presidente, quiero decirles que yo creo que el Congreso tiene que construirse como modelo y ejemplo de la moralidad del país. Por ello estoy de acuerdo que se sancione las faltas éticas y que se denuncie todo hecho de corrupción. Sin embargo, presidente, creo que en este caso estamos haciendo todo lo contrario. De la lectura del informe en mayoría y del expediente queda claro que lo que se está pretendiendo hacer es sancionar al congresista Díaz-Canseco por no haber presentado un proyecto de ley, sino porque no están de acuerdo con su posición política, con su forma de actuación, con su discurso y con su propuesta. Señor presidente, una sanción injusta lo único que hace es mellar más la imagen y prestigio del Congreso, que eso me preocupa como mujer, y eso me preocupa que yo he sido elegida por el pueblo para venir a trabajar acá, no para venir a estar mancillando la imagen de mis colegas congresistas. Nos hace daño a todos, colegas. ¿Qué autoridad moral podríamos tener para hablar de la injusticia y la corrupción en otras instancias y poderes del Estado? Si nosotros hacemos casi lo mismo, si actuamos de manera injusta y actuamos solo por venganza o por interés mezquino. Yo creo que acá no están de acuerdo su participación de Díaz-Canseco, porque él viene con moralidad. Yo le conozco al congresista y nadie está de acuerdo con su propuesta, pero sí es un ser humano. Yo les dije al inicio, todos cometemos errores, pero acá yo creo que estamos haciendo, señor presidente, es dar mal ejemplo a la población peruana. Señor presidente, para terminar quiero expresar mi total disconformidad con el informe en mayoría. Creo que es claro que el congresista Javier Díaz-Canseco no ha cometido ninguna falta ética, sino por ser sincero, por ser transparente, por ser luchador. Yo creo que le están queriendo sancionar y quitar de acá. Él ha sido elegido por su pueblo para que venga a defender a esa gente humilde, a esa gente vulnerable sus derechos que ha sido por muchos años. Y de eso soy consciente, porque yo ando por todas mis regiones y en otras regiones y veo en realidad la realidad, bien realidad que tenemos, señor presidente. Y quiero decirles, salgan a sus regiones a ver, a escuchar a su población y de ahí sacan sus propuestas, defiendan a ese pueblo, que Dios no nos ha puesto acá para venir a pelearnos, sino para venir a defender y con los principios y valores. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Becerril. Presidente, con su venia me está pidiendo intervención del congresista Martín Belaunde. Congresista Belaunde, tiene la interrupción. Simplemente quisiera hacer una pregunta. Entiendo que el congresista Díaz Dios ha dicho que ese proyecto de ley podría haber generado una utilidad del orden de los 18 millones de soles, considerando el monto de las acciones que en ese momento representaba el congresista Díaz-Canseco, de propiedad de su hija y de su ex esposa. Lo que yo quisiera saber es cómo ha llegado a esa conclusión. No he estado presente cuando él expuso.
¿Cómo ha llegado a esa conclusión por esa cifra tan abultada? Y entiendo que esa ganancia sería una ganancia hipotética porque no se ha presentado. Sería conveniente que quizás aclarase eso. Bien, congresista Becerril. Gracias, presidente. Hoy día, los que siempre se paran a manifestar, que luchan y han venido de sus pueblos a luchar contra la corrupción, ahora nos dicen, el que está limpio, que tire la primera piedra. Ahora, cuando estamos viendo este acto de corrupción, nos dicen, no hay que mancillar la honra de los colegas que nos hace daño. Quiero decirles, presidente, que más daño nos hace a la imagen del Congreso el comenzar este blindaje que ya vemos que está preparado. Más daño nos hace el cerrar los ojos y no querer ver una realidad. ¿A quién nos quieren convencer el congresista Díez Canseco cuando dice que presentó un proyecto de ley que al final perjudicó a su ex esposa, a su hija y a su gran amigo y asesor? Eso nadie en su sano juicio se lo va a creer. También dice en su defensa que como la cantidad de acciones que tiene su familia es del orden del 0.00 y tanto, eso no le va a hacer daño ni en favor ni en contra a Abacus. Claro, a Abacus no, pero a su familia sí. También nos manifiesta y dice, ¿acaso yo por tener un poder voy a ganar algo? Nadie ha dicho eso. Se ha dicho que fruto de este proyecto de ley, cuando las acciones suban, él será y su familia los principales beneficiados. Una vez más, pregunto, ¿cómo deben sentirse los pobres del país cuando el representante de la izquierda, el que representa supuestamente a las clases más pobres, está hablando ahora como representante de acciones en bolsa? Y lo que dije una vez, siempre los de izquierda, los caviares, viviendo a costa de los pobres, lucrando a costa de ellos, viviendo como ricos, con la necesidad de esta gente. Pregunto, ¿cómo deben sentirse? Quiero notificar a los señores periodistas que el día de mañana informen con la realidad, que vean qué bancadas están blindando estos actos de corrupción y quiénes estamos trabajando por limpiar este Congreso en forma verdadera. Que el día de mañana no digan o Torongo no come Torongo, y que digan claramente que la bancada fujimorista está luchando contra la corrupción. Y estamos claros, presidente, que hoy día, como en el caso anterior, están blindando actos que en suma hacen daño a este Congreso. Nosotros nos ratificamos en nuestra posición y esperamos que los congresistas de otras bancadas también se sumen a esta lucha contra la corrupción en este proyecto de ley que es claramente en favor de la familia del congresista Díez Canseco. Gracias, presidente. Bien, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Estamos ante un hecho político increíble, orquestado
no por los congresistas que suscriben esta acusación, sino por sus mentores, sus promotores, la rancia clase política de la extrema derecha y los grupos de poder económico. Por las constantes críticas que hace el colega Díez Canseco contra estos sectores y sobre todo contra el abusivo comportamiento de las grandes multinacionales mineras. Es ridículo, colegas, que se pretenda sancionar a un congresista por la sola presentación de una iniciativa legislativa, cuando no ha sido discutido en comisiones, menos dictaminado, y que de hecho esa sanción ya colisiona con el artículo 4, inciso E, del Código de Ética, que ya se ha expuesto y se ha hecho alusión. La Secretaría Técnica de la Comisión de Ética investigó a los familiares del congresista Díez Canseco y concluyó que no existía ninguna razón, por ello recomendó el archivo de esta denuncia. Los hechos descritos demuestran que existe una especie de sicariato político al servicio de los poderes económicos que buscan, estimados colegas, anular la capacidad de fiscalización del Congreso de la República. Mucho cuidado, señores. Estamos acá queriendo matarnos por temas irrelevantes para el país y estamos dejando de lado los grandes problemas, los grandes faenones donde realmente amasan corrupción y donde realmente se benefician, y donde allí no hay conflicto de intereses, hay un amasijo de robo contra el Estado, contra los recursos del pueblo peruano. La Comisión de Ética de oficio debería investigar la actuación de los congresistas que han votado por un informe inexistente, pues la votación no se sustenta en informe alguno, porque rechazaron el informe de la Secretaría Técnica. ¿Qué aprobaron? Una persecución política al congresista Díez Canseco. Y se refleja en las conclusiones que ha leído el congresista Juan Díaz Dios, totalmente diferente a las conclusiones que suscribe los que firman esta acusación. Pero la comisión debería tener valor, y los que hicieron uso de la palabra deberían tener el valor, así como hablan y tratan de hacer esfuerzos para agarrar temple en el tono de su voz,